Muy bien, hola, ¿qué tal? De nuevo, cibernautas que me escuchen. Pues quisiera hablar un poquito acerca de las falsas banderas, la información que es tergiversada y que para muestra pues tenemos bastantes botones en el mundo y en México y en todas partes. Por ejemplo, el famoso Estado Islámico, que es una farsa creada por la CIA, por Israel, el Mossad, Estados Unidos, el imperio angloamericano, que no respeta pues fronteras, ni gobiernos, ni a la gente. O sea, realmente no le importa si mueren 100 millones o 1000 millones. Pareciera como que realmente muy desalmado, pero a esos grados de inconsciencia hemos llegado. Entonces, si vemos las noticias que hay en los medios tradicionales, llámese Televisa, TV Azteca, CNN, Fox, en fin, incluso Russia Today, eh, pues ha sido criticada porque pues igual son medios que utilizan el poder y como dicen, pues Putin, hablan tanto de Putin que si no pueden hablar de otro tema. Bueno, es lo que dice contraperiodismo, ¿no? Pero en mi caso sí creo que abarcan pues cientos de temas, quizá miles. Es una eh, visión distinta y pues sí la recomiendo, ¿no? O sea, es bueno ver todas las visiones para ver cuál nos convence, o sea, dejar la información y pues ya cada quien decide. Y pues sí, resulta que estas informaciones falsas, estas falsas banderas, que como dices tú, Lin, se dice es que tú puedes crear esa información falsa. O sea, realmente a mí, como dice, no me interesa eso. O sea, la búsqueda de la verdad pues es bastante difícil y sencilla a la vez. Es decir, si te interesa puedes buscar y a lo mejor te encuentras con una verdad que es totalmente desgarradora, violenta, asesina, totalmente contraria a la historia que nos cuentan, porque como afirman, pues la historia la escriben los vencedores. Y pues tan solo desde la conquista, desde los romanos, desde cualquier historia que queramos ver, pues siempre hay versiones alternas, mal llamadas a veces de los vencidos, porque el quien gana una guerra, los ganadores a veces es en el largo plazo, el corto plazo es muy engañoso. Y por ejemplo lo tenemos en el Titanic. O sea, ¿quién iba a imaginar que es como el 11 de septiembre, que es una falsa bandera? O sea, falsa bandera es un recurso que utilizan algunos gobiernos para imponer sus políticas, sus pues distintas agendas, que siempre hablan de una agenda, y si tienen un plan A, B y un C y un D y un F, alguno de esos tiene que pegar. O sea, ellos van viendo cuál funciona mejor, en qué momento lo implementan. Y el problema del dinero es bastante grave. Es una información falsa que nos manipulan. Realmente no necesitamos el dinero, eh, pues siempre nos han engañado. O sea, es un sistema que utilizan para manipularnos. eh, y este relato lo he encontrado en muchas informaciones. O sea, tanto de gente que habla de extraterrestres, gente que habla de, por ejemplo, en Zeitgeist, que es un documental muy bueno, ese maravilloso de Zeitgeist, Zeigist, pues se muestra cómo la tecnología va a eliminar el dinero, el sistema monetario internacional. Y, o sea, realmente la ruina de todo esto es que haya bancos centrales, pero que sean privados. Entonces ellos pueden imprimir dinero que quieran sin sustento. Y, por ejemplo, desde 1913, después de haber hundido al Titanic, pues mmm, crearon la Reserva Federal. Ya Jefferson advertía al pueblo norteamericano de que no debían permitir bancos centrales y que ellos, porque si no iban a ser esclavos. Entonces en 1913 se crea la Reserva Federal, mataron a todos los que se oponían a la Reserva Federal, los enviaron en el Britannic, que fue el verdadero Titanic. Y, y así nos vamos, o sea, siempre es el acto más deshumano que existe. Y es bueno el revisionismo, revisar qué tanto hay de verdad en el 11S, la versión oficial,
en, en la Revolución Mexicana, que es también otro pues hito que nos han enseñado y que como un mantra nos lo dejan hasta que tenemos solamente esa versión, y es algo atroz, como que debemos escuchar a todas las partes y ya ir construyendo pues una versión holográfica de las distintas versiones. Siempre cuando tú escuchas tanto de algo, es como de Albert Einstein, ¿no? Pues es como si fuera el mayor genio, ya te das cuenta que plagió tanto, no solamente a Mileva Maric, que hizo todas las matemáticas, sino también a Poincaré, a tantos físicos importantes, y ellos quedan en el anonimato. Igual a lo mejor Facebook, o a lo mejor Google. O sea, eso sucede, ¿no? Que se roban las ideas, los inventos. Aunque es algo también contradictorio o algo interesante, paradójico, que los avances en Internet, en el mundo hacker, los avances en el mundo geek, en el mundo hacker, pues es porque la información es tan libre. O sea, en la comunidad te da toda la información. Tú quieres investigar, tienes una duda, ya alguien la subió a Internet. O sea, no hay esas como que envidias que existen en otros rubros, casi en todos prácticamente, donde para que te cuenten los secretos pues tienes que pasar por toda una serie de estudios o planos, niveles, pruebas, trámites, en fin. No, 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 tú inmediatamente, si tienes una duda, buscas en internet y ya está la respuesta. La escribió alguien proporcionándotela sin que te cobren o gratis. Entonces estas falsas banderas, como la del Estado Islámico, que afecta a México, pues me parece que son informaciones con las que tenemos que tener cuidado, y sobre todo todas las informaciones que nos dicen los gobernantes, que realmente son por lo regular muy falsas, porque hay muchos intereses. En realidad ellos no luchan por México ni por nosotros, ellos luchan por sus intereses, sus familias. Y vemos, las familias vuelven a gobernar. Si vemos la lista de los gobernantes, pues están el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿no? Entonces, para salirnos de ese ciclo vicioso que tenemos, pues es importante investigar. Y ese aspecto de las falsas banderas me parece muy primordial, porque, bueno, de hecho les quisiera recomendar unas revistas que me obsequiaron tan amablemente, me las obsequió una amiga. Es de Voces del Periodista, es un par de revistas, y bueno, por ejemplo, aquí trae El agua, privatización apocalíptica. Los periodistas en Estados Unidos son prostitutas para el gobierno y las corporaciones. Y esto es algo que sale, por ejemplo, en Obama Deception. Pues resulta que realmente eso de izquierda y derecha realmente no existe. O sea, son familias, empresas privadas. Esto ya nos lo advertía el maestro Samael en la Gnosis, cómo las sociedades anónimas destruyen a los estados. Y es lo mismo que dice Stirling, las sociedades anónimas, ¿no? Y claro, obviamente en los sistemas económicos, el marxismo, lo de Mises, Milton Friedman, Hayek, todos esos economistas que lo que imponen son sistemas económicos para una élite, y que ninguno de esos es en beneficio de la humanidad. Carlos Marx, pues, era un rabino judío, de hecho tenía esa misión, ¿no? Eliminar, porque para ellos solamente existen las verdaderas religiones, que son el cristianismo, o los judíos piensan que el judaísmo y el islam pues también están en una época muy fanática, pero eso no significa que ellos sean los creadores de esas, por ejemplo, lo del 11 de septiembre, ¿no? O Charlie Hebdo, ¿no? Pues se sabe que eran los israelíes. O sea, es tan descarado que vaya. Y lo mismo hacen en México. O sea, esas revistas, por ejemplo, tienen artículos muy interesantes. Y bueno, aquí por ejemplo trae un artículo sobre Esperanza López Mateos, si se suicidó o la asesinaron. Y pues resulta
resulta que pues eso pasa muy a menudo. O sea, por ejemplo con Francisco el Madero, que en realidad aunque queramos pensar que es el héroe, el bueno, porque eso sí la historia divide a la gente en buenos y malos, en gente perversa y en gente buena. Por ejemplo, incluso Calderón habla de los malos, y Ricardo Anaya, que le digo Ricardo Canalla porque es el colmo que diga que el buen presidente Felipe Calderón, ¿no? Y que hable así de AMLO y todos los demás como si el peligro para México. Entonces, realmente, ¿quiénes son el peligro para México? Yo creo que se pelean por el hueso. Tampoco quiero decir que sean incorruptibles, y claro que no estoy de acuerdo en muchas iniciativas del PRD ni de Morena, pero al menos en cuanto a los activos de la nación, el aspecto social, porque la verdad 80 millones de pobres, eso habla del nivel de corrupción que hay. 80 millones de pobres en un país que supuestamente es entre la 12ª y la 14ª economía del planeta, pues dices, ¿cómo estarán las demás? No quiero ni imaginar cómo se encuentran, ¿no? Y pues si hay tanto dinero, pues debe estar en manos de alguien. ¿A quién se beneficia? ¿Quiénes se beneficiaron con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo? O ahora el Transpacífico, ¿no? Entonces es importante escuchar a todos estos periodistas. Por ejemplo, aquí habla de la entrega de México. Y bueno, trae muchos artículos interesantes, se las recomiendo, adquiéranla. Si pueden, es muy importante esas informaciones. Y bueno, aquí por ejemplo traigo sobre Hawking. Aunque yo no estoy de acuerdo en todo, por ejemplo, con Hawking o con Stirling. Hawking pues es como Einstein, no se me hace ningún genio. Obviamente es la publicidad, o sea, toda esa gente, incluso Felipe Calderón, yo recuerdo que dice, no, es que pues antes nunca lo había escuchado, hasta que ya lo ponen en el puesto, pues sí, muy famoso, pero los hacen famosos, esa es la realidad. Igual Peña Nieto, pues, o sea, es que tanta publicidad, tantos millones gastados, y todavía el descaro que dicen, no, los que rebasaron el tope de campaña fue Morena y, bueno, Andrés Manuel, ¿no? En ese entonces. Y hay tres cosas que no estoy estoy en desacuerdo con Stirling en tres cosas. Por ejemplo, él ve que nos dirigimos al transhumanismo, o sea que ahora tendremos un chip, ahora tendremos un ojo artificial, seremos como cyborgs. Él propone eso, y esa es una parte de la agenda de la élite, aunque parezca descabellado, pues es su agenda, e incluso dicen que Trump y todos ellos pues tienen chips, ¿no? Entonces, realmente está tan descabellada, pero bueno, otra cosa es que, por ejemplo, él dice, no, pues bueno, aboga por Trump en una entrevista ahí. Y bueno, aunque dice, yo no votaría por ninguno de los dos, ni por Trump ni por Hillary, porque como dice, pues Obama pues es prácticamente un archiasesino. Y pues sí, los preparan desde niños, o sea, incluso nuestros gobernantes son preparados desde niños, y creo que si dijeran lo mismo de los rusos, pues tampoco pensaría lo mismo. Es muy fácil decir, no, ustedes, o sea, es iluso pensar que Trump va a mejorar la relación con los mexicanos, ya que llegue a ser presidente, ¿no? Si dijera, los rusos son violadores, son asesinos, son criminales, yo creo que no pensaría lo mismo Stalin. Y otra cosa es la energía nuclear. O sea, realmente la energía nuclear es muy chafa, igual que los hidrocarburos, es destructiva, decía Nikola Tesla. También en la Gnosis se muestra que la energía nuclear planetas se han exterminado por esa energía, es destructiva. Hay energías mucho más poderosas que jamás las vamos a ver pues en las universidades, porque dependen del subsidio del petróleo. En Estados Unidos mucho menos. Y esa tecnología ellos la utilizan, o sea, está demostrado. Y bueno, aquí trae lo del Club Bilderberg. Y también trae, por ejemplo, Turquía genocida. Y bueno, una serie de artículos bastante interesantes que será muy largo aquí explicar. Se los recomiendo, pero sí es bueno el revisionismo. O sea, por ejemplo, aquí menciona sobre cómo los armenios pues fueron masacrados. O sea, como que hay que revisar la historia. O sea, yo creo que más que ver una sola parte o versión de la historia, hay que ver todas las versiones de la historia. Porque realmente cuando
bueno, hubo un tiempo en el que dije, pues a lo mejor Hitler no fue tan malo, porque sí estuve investigando. Y y también con Porfirio Díaz, pues dices, pues no, es que no fue tan malo, ¿no? O sea, y en el caso de los armenios y del genocidio, pues hay que investigar todos esos genocidios. O sea, ya no niego que aquí también en América dicen que pues hubo 100 millones de desaparecidos, pero pues es que no puede desaparecer tanta gente, o sea, o bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero investigar todos los aspectos, porque también está la otra parte, ¿no? Realmente, por ejemplo, el genocidio israelí ya se demostró que pues le llaman, pues que es una farsa, o sea, realmente nunca se exterminó a los judíos. ¿Y cómo se va a exterminar 6 millones de judíos si no había tanta gente en Alemania, judíos? Y ya cuando investigas, pues realmente son muy parecidos. O sea, lo que acusan, por ejemplo, en este caso los judíos, acusaban a los nazis de ser una raza superior, ¿no? Y ellos son los que se consideran una raza superior, a tal grado que piensan que los demás somos goyim y pueden exterminarte, no hay problema. O sea, eso lo dicen sus escrituras, no es ningún invento mío. Y pues igual creo que hay que investigar estos artículos. Por ejemplo, eh, Stulin, después de que publicó su artículo sobre que en Argentina los judíos, bueno, los sionistas más bien, porque tampoco hay que confundir, los sionistas, porque recordemos que es una realidad palpable que hay el supremacismo blanco, ¿no? O sea, el Ku Klux Klan, pues el nazismo también, pero también el sionismo, que es lo mismo, o sea, es el fanatismo llevado al extremo. Pero por ejemplo en Argentina, pues los Kirchner, pues lograron que despidieran a Stulin porque develó, fue el último programa que lo quitaron más bien, donde devela que los sionistas pues han comprado en la Patagonia, o sea, donde querían crear un nuevo estado de Israel, la hectárea al precio de una hamburguesa, dice Stulin. Y sí, apenas leí en otro artículo, están a peso el metro. O la hectárea, es algo ridículo, realmente es increíble. Y bueno, aquí está Mauricio Macri, que lo sacaron en Panama Papers. Igual eso, ¿no? Es pues es querer combatir a la competencia. Aquí viene, por ejemplo, el Club Bilderberg, que es uno de los engranajes por ejemplo, es uno de los engranajes del poder oculto de la élite. Dice, el asesinato de 1,5 millones de armenios continúa impune. Y bueno, a mí lo que se me hace extremista de los árabes es que realmente creen que es la verdadera religión, y es una programación. Realmente creo que ese fanatismo, sobre todo esas religiones, tres religiones que son pues, los cristianos, los judíos y el islam, que son prácticamente una rama común, pues son extremos fanáticos. O sea, primero el pueblo elegido de Dios, que bueno, esa es una tradición que en cualquier cultura, los aztecas, los romanos, todos se creían el pueblo elegido, pero pues así actúan, ¿no? Y pues hoy criticamos a los Illuminati, pero es lo mismo que hacían los jesuitas, el cristianismo en su etapa más fanática, el Opus Dei, los caballeros de Malta, ¿no? Entonces creo que es importante estudiar esas falsas banderas para que no nos engañen, para que no digan que el Estado Islámico amenazó a México y no creamos realmente lo que pasa en la televisión es un teatro mediático bien controlado. Aquí le llama pues que prostitutas de los gobiernos y todo eso, pero es que es en todas partes. Muchas veces pensamos que en México es en todas partes. Y muy bien, cibernautas, bueno, espero que se encuentren bien y por hoy les envío un cordial saludo. Me despido hasta la próxima. Nos vemos.